La mañana del 19 de octubre del año 2004 comenzó como cualquier otro día en Suecia, pero pronto se convertiría en el inicio de una de las investigaciones criminales más complejas de la historia de ese país. Arnan, un niño de corta edad, y su hermana Maya se alistan para la escuela con mucha prisa, ya que estaban sobre la hora. La hermana de Arnan le dice que vaya solo porque se retrasará sin la espera, por lo que el niño se dirige a su escuela en solitario. Mientras tanto, Gunilla, una vecina, se prepara para su jornada laboral. En ese instante, un hombre desconocido intercepta a Arnan y lo apuñala sin motivo alguno. Gunilla, al presenciar el atroz acto, intentó intervenir, pero no obstante, también es apuñalada sin piedad. Karim, una ciclista que pasaba por el lugar, fue el único testigo de los hechos. Minutos después, Maya, al notar la ausencia de su hermano, encontró su juguete tirado en el suelo y presintió lo peor. El detective John llega a las escenas del crimen y se encontró con un panorama desgarrador. El niño había fallecido de forma instantánea, mientras que Gunilla se encuentra en un estado crítico. En ese instante encuentran el arma del homicida como pieza clave para dar con el autor de los hechos. La investigación se intensifica por el lugar. La policía interroga a los vecinos, entre ellos al esposo de Gunilla. Los padres de Maya, al no saber de la tragedia, acudieron a consolar a su hija porque no saben qué es lo que pasa. Más tarde, John informa a su equipo de trabajo que Gunilla falleció, por lo que ahora es un doble homicidio. Karim, el único testigo presencial, describe el ataque con todo detalle, pero no logra recordar el rostro del homicida. Por la noche, John se centra en los padres de Arnan, así como también en el esposo de Gunilla, buscando alguna pista clave. Mientras tanto, la vida seguía su curso. En un partido de fútbol conocemos a Ante, un joven jugador que mostraba signos de frustración y agresividad. La policía, cada vez más cerca de atrapar al asesino, recurrió a una psicóloga forense. La experta sugirió que se trataba de un psicópata con una fuerte ansiedad, por lo que tenía la necesidad de matar. Ahora, la nueva hipótesis que manejan es que el homicida vive cerca del vecindario donde suscitó el crimen, como también manejan la edad de 15 a 30 años del autor. Teniendo el arma blanca, John manda a los jóvenes del vecindario a que se sometan a una prueba de hisopado para tener una muestra de ADN. John, decidido a encontrar al culpable, volvió a hablar con los padres de Arnan, prometiéndoles que haría todo lo posible para encontrar justicia. Con la esperanza de obtener una descripción más precisa del asesino, John sometió a Karim a una sesión de hipnosis, logrando así distinguir el rostro del homicida, por lo que finalmente describe al agresor con más claridad, lo que permitió que realizaran un retrato hablado del homicida. Con esta nueva información, la investigación avanzó un paso más. Mientras tanto, en el equipo de fútbol, el entrenador pregunta a sus jugadores si alguno había visto a Ante. Sin embargo, nadie sabía nada sobre su paradero. Intrigado, el entrenador decide ir a su casa y preguntarle por qué no se había sometido a la prueba de hisopado, mientras que el resto de sus compañeros sí lo había hecho. Esta pregunta molesta profundamente a Ante, quien reaccionó de manera agresiva, expulsando a su entrenador de su casa. Esa misma noche, la familia de Arnan recibió una carta anónima que decía: vuelvan a su país porque Suecia es para los suecos. La amenaza llenó de miedo a la familia, que, asustada por la violencia y el ambiente de odio, deciden mudarse a otra ciudad en busca de un lugar más seguro. Al día siguiente, en casa de John, su esposa le informa que se irá a vivir con su madre, pues él no tiene tiempo para su hijo. Esta noticia deja a John triste y frustrado, ya que su dedicación en el caso de Arnan había puesto en segundo plano su vida familiar. 16 años después, John recibió una notificación que decía que ya no destinarían más recursos al caso de Arnan y que el expediente sería archivado como un caso sin resolver. John, sin embargo, se niega rotundamente a aceptar esta decisión, ya que había prometido a las familias de las víctimas que encontraría al responsable. Más tarde conocemos al hijo de John, Henry, quien se mostraba decepcionado por su padre, ya que sentía que John había perdido demasiados años de su vida en un caso sin resolver.
Una noche, mientras John escuchaba la radio, escuchó una noticia que captó su atención. Un asesino fue finalmente detenido después de 44 años. Todo esto gracias a un innovador método de investigación llamado genealogía. Este avance despertó el interés de John, quien decide asistir a una conferencia del creador de este método, Elvis Kospik, más conocido como Per. Tras la conferencia, John se acerca a Per y le pide ayuda para resolver el caso de Arnan. Per, tras escuchar su solicitud, acepta ayudarlo, pero le deja en claro que necesita un banco de ADN del homicida para poder comenzar con la investigación. A la mañana siguiente, ambos se reúnen con sus colegas para tratar de convencerlos de aprobar el método de genealogía que estaban utilizando. Sin embargo, los miembros del equipo les dan un ultimátum. Solo tendrían 2 semanas para trabajar en el caso, o de lo contrario, el expediente sería archivado como un caso sin resolver. Con el tiempo corriendo en su contra, ambos comenzaron a trabajar intensamente en el caso, pero al empezar a perfilar el único ADN disponible, se encontraron con varios obstáculos. El análisis inicial del ADN fue complicado, pero Per, por su experiencia, logró identificar algunas personas relacionadas con el homicida que pertenecían a Alemania. Este hallazgo hizo recordar a John que un estudiante de intercambio alemán había tenido un corte en la mano en el pasado y había requerido ayuda psicológica. John entonces consulta una lista de estudiantes de intercambio de Alemania que habían estado en Suiza durante ese año. Pero para poder solicitar una pensión internacional necesitaban más detalles. Fue entonces donde Per les explica que, debido a un historial complicado de los alemanes en cuestión de la genealogía, los hallazgos podrían ser falsos positivos. Es decir, el perfil del ADN obtenido no sería completamente confiable. Este comentario molestó a John, ya que Per le había prometido que podría encontrar al responsable utilizando el perfil de ADN. Sin embargo, Per le responde que estaba siendo muy presionado por la situación, algo que no le gustaba, ya que no le dejaban trabajar a su propio ritmo. Ante esta frustración, Per decide abandonar el caso. Más tarde, John solicita más muestras de sangre para completar el análisis. Afortunadamente recibió buenas noticias. Se había encontrado sangre en el gorro del homicida, que coincidían con la muestra del ADN hallado en un cuchillo. Le explican que el gorro se usó para relacionar al criminal, no obstante, no así para el ADN porque lo omitieron, por lo que ahora podían usarlo para crear un nuevo perfil de ADN que complementara al existente. Al día siguiente, John fue a buscar a Per para informarle que ya tenían un perfil de ADN más completo del homicida. Per acepta colaborar nuevamente, pero bajo una condición de que trabajarán de acuerdo a su propio método. A partir de ahí, ambos comenzaron de nuevo con la nueva muestra de ADN y los resultados fueron más prometedores. Esta nueva evidencia permitió que Per avanzara significativamente en la investigación. Sin embargo, al día siguiente, un compañero de John le informa que un grupo de abogados estaba proponiendo al gobierno una ley para la protección de datos, argumentando que la genealogía violaba la privacidad de los individuos. A pesar de esto, John decide seguir adelante con el método hasta que se emita un comunicado oficial al respecto. Mientras tanto, Per continúa trabajando en los árboles genealógicos para dar resultados del ADN y pronto identifica 3 ubicaciones que tenían relación con el criminal. Estas ubicaciones ayudaron a estrechar la búsqueda de personas relacionadas con el linaje del homicida. Al día siguiente, John recibió la noticia de que había llegado una carta que podría contener el comunicado oficial sobre la ley. Su compañero de trabajo le informa que no abrirá la carta hasta dentro de 2 días, cuando el caso de Arnan pasará a categorías de casos sin resolver. Por otro lado, la prensa se entera del trabajo de Per. John, preocupado por la recuperación mediática, no quería que los titulares de los periódicos arruinaran años de trabajo que finalmente los acercaban al homicida. Mientras tanto, Per seguía trabajando sin descanso alguno. Sus compañeros, preocupados por su agotamiento, le sugieren que descanse un poco, pero Per está decidido a continuar hasta llegar al final del caso.
Horas después, Per se da cuenta que necesita más pruebas de hisopados. El perfil de ADN apuntaba a una franja de 15 a 30 años, pero para ser más precisos, mandó a que hicieran más pruebas a personas superando ese rango. Esa misma tarde, una periodista busca una entrevista con Per. Si no accedía, amenazaba con escribir una nota sobre lo que estaban haciendo. Per, molesto pero pragmático, acepta la entrevista, con la condición de que la periodista se sometiera a una prueba de hisopado. Pocas horas después, Per recibe un mensaje. Su hija había vuelto a escapar de la escuela. Preocupado, decide ir a su casa, pero sin dejar de lado el caso. A la mañana siguiente, el entrenador de fútbol de Ante que vimos hace 16 años se presenta a declarar. Recordó que hace mucho tiempo había notado que su alumno Ante tenía problemas psicológicos y había negado a someterse a la prueba de hisopado. Y, tras ver el retrato hablado del homicida, el entrenador empezó a sospechar que Ante podía ser el responsable del doble asesinato de Arnan y Guniga. Sin embargo, nunca lo informó a las autoridades porque no creía que alguien como Ante pudiera cometer un crimen tan brutal. Con esta nueva información se procede a la aprehensión de Ante. Al poco tiempo, los resultados de la prueba de hisopado de Ante llegaron. Estos dieron negativo. Inmediatamente le avisan a Per que continúe con el trabajo, ya que Ante no era el culpable. Esa misma noche, Per hizo un descubrimiento importante. La periodista Stina Eriksson tenía una relación con el perfil de ADN que estaba investigando. Comenzó a armar un árbol genealógico de la reportera y pronto llegó a la conclusión de que uno de sus primos podría ser el homicida. Al día siguiente se dio la orden de aprehensión de los primos de Stina. Durante la jornada, uno de ellos fue arrestado y se le realizó la prueba de hisopado. Horas después, recibieron la noticia que el ADN de este primo dio positivo. Finalmente habían encontrado al homicida. El hombre, identificado como David, primo de Stina, confesó ser el autor del doble asesinato. Explica que mató a Arnan y Gunilla porque, según él, una voz en su cabeza le había ordenado hacerlo. Al día siguiente, después de 17 años de investigación, el caso llega a su fin. Se celebra finalmente haber concluido con el trabajo. Después, John fue a la casa del esposo de Gunilla para darle la noticia de que el autor confeso del crimen había sido detenido. Más tarde, John y Per se reúnen con los padres de Arnan, quienes agradecieron profundamente de que John cumplió su promesa que hizo años atrás. En ese encuentro, también conocieron a Gunilla, la hija de los padres de Arnan, nacida 3 años después de la muerte de su hermano. Le pusieron ese nombre en honor a la valiente mujer que intentó defender a su hermano. Ese día, John tuvo una conversación con su hijo Henry, quien finalmente le dijo que ahora, tras finalizar el caso, John podría pasar el tiempo perdido con él. Mientras tanto, Per recibe la noticia de que la periodista Stina Eriksson escribirá un libro sobre el método de la genealogía que había utilizado para resolver el caso. La historia, que había comenzado como una investigación ardua y llena de obstáculos, llega a su fin con las promesas cumplidas y la satisfacción de haber llevado a la justicia al culpable, terminando así esta historia. Soy Luis de Historias y Resúmenes. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un video nuevo, y nos vemos en un siguiente resumen.